Al parecer, en Venezuela, ser dirigente sindical es sinónimo de delincuencia organizada. 6 venezolanos recientemente fueron condenados a 16 años de prisión simplemente por exigir salarios dignos en las calles de nuestro país. Ese es el tema que vamos a abordar con mucha preocupación el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores, Alianza Sindical Independiente. Bienvenida a la pantalla de Impacto Venezuela, Marcela. Muy bienvenidos a ustedes también a nuestra Central de Trabajadores. Gracias por atender esta noticia tan importante y esta alerta, no solo para Venezuela, sino mundial, lo que significa una condena a dirigentes sindicales en América Latina, en el mundo. Es una alerta muy grande porque es una violación a un derecho humano fundamental. El derecho a ejercer la huelga, el derecho a reclamar contrataciones colectivas, un salario digno, el derecho a reclamar derechos no puede ser condenado por la ley contra la delincuencia organizada. Eso significaría, como lo dice la nota de prensa que hicimos, que la libertad sindical es sinónimo de delincuencia organizada. No se puede condenar a los trabajadores, a los líderes sindicales, por ejercer su actividad sindical, por defender los derechos que nos corresponden. Hoy tenemos el salario más bajo del mundo, entonces estamos condenados a vivir en pobreza extrema, por debajo del umbral de pobreza. Estamos condenados a no tener servicios públicos, estamos condenados a no tener protección social y por último nos condenan a través de una sentencia a no tener derecho a reclamar a través de la huelga y la protesta que nos den los derechos que merecemos y que nos corresponden. También llama muchísimo la atención que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, recientemente se pronuncia para decir que todos eran delincuentes, que todos eran conspiradores y que ninguno era sindicalista. Lamentamos las expresiones, la actitud que emitió el fiscal general de la República el día de hoy. Precisamente quien habla de la ley contra el odio, lo que expresaba hoy en su rostro era odio contra la dirigencia sindical. Eso es terrible para un funcionario público, pero más aún calificar cuando apenas hay una sentencia de primera instancia de un juez de control, vamos a apelar, inmediatamente salga publicada la decisión. No hay una decisión firme, todavía podemos recurrir al Tribunal Supremo de Justicia también, y que este fiscal los califique hoy de delincuentes sin decir presuntos, sino que automáticamente condenarlos ante la sociedad venezolana y ante el mundo, es realmente una barbaridad y una aberración jurídica de un representante del Estado que debe garantizar la justicia en el país. ¿De quiénes estamos hablando, Marcela? ¿Puedes recordar quiénes son los 6 venezolanos que están presos desde hace un año y que actualmente, ahorita, los 1 de agosto, es donde sale la primera condena? Pues? Sí, ha habido un proceso de un año. Entre los 6 está el compañero Gabriel Blanco, que es directivo sindical de la Central de Trabajadores Así Venezuela, y por cierto, en este momento voy a desmentir al ciudadano fiscal que dijo que no era dirigente sindical, porque aquí tengo el documento emitido en original por el Ministerio del Trabajo, en el que el compañero Gabriel Blanco es director de comunicación de la Central Así Venezuela, en original con sellos húmedos, donde desmiente totalmente al ciudadano fiscal al decir que no es directivo sindical. Pero además hay otro compañero, Reinaldo Cortés, que es de la CTV. Ese compañero, el propio presidente encargado de la CTV, fue conmigo a Ginebra, a la OIT, y presentó la documentación y defendió en el Comité de Libertad Sindical el caso de Reinaldo Cortés. Él tiene las pruebas en su central. En el caso de Codesa nos llama la atención que el doctor Emilio Negrín fue cuando se instaló el diálogo en Venezuela el año pasado, producto del informe de la Comisión de Encuesta, precisamente donde denunciamos la persecución y el acoso y el incumplimiento del convenio 87, las violaciones a la libertad sindical. En ese momento estaba detenido Rubén González, Rodney Álvarez y todo un grupo de dirigentes sindicales con medidas cautelares, y evidenciamos que había persecución y acoso sindical y que el ejercicio de la libertad sindical estaba siendo condenado.
pero nunca una sentencia tan bárbara como esta. Y en ese foro de diálogo, Emilio Negrín participó como directivo titular de CODESA. Entonces cabe la pregunta si el propio Ministerio del Trabajo permitió que él participara como dirigente sindical, como el fiscal sale diciendo hoy que tampoco es dirigente sindical. Y los otros 3 detenidos son dirigentes sociales, gremiales. Tengo entendido que uno es del grupo de los pescadores de Falcón, otro es del magisterio, otro es trabajador de la economía informal. Néstor Astudillo. Exactamente, esos son los nombres de los detenidos. ¿Qué va a pasar ahora? Porque tanto organizaciones nacionales de trabajadores, incluso la Central Bolivariana también se pronunció al respecto para afirmar que sí, que uno de ellos es sindicalista, pero también hay organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que se están pronunciando en contra de esta decisión que califican como aberrante. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Ha habido alguna comunicación con un organismo internacional hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Sí. Ya la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Libertad Sindical, intervino y envió comunicación al gobierno de Venezuela, habló con el gobierno, porque si estamos en el diálogo social, para la OIT es un golpe duro al diálogo social en el que estamos buscando soluciones de paz y de reconciliación en Venezuela, que exista una sentencia de esta magnitud. Igualmente nos hemos comunicado con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Confederación Sindical de las Américas, a la cual estamos afiliados, que tiene 190 millones de afiliados, la Confederación Sindical Internacional, todas se han pronunciado. Hay una gran cantidad de sindicatos internacionales que se han pronunciado en defensa de la libertad sindical, en defensa de los compañeros que han sido condenados, y por supuesto la sociedad civil venezolana. Múltiples ONG el día de hoy han hecho pronunciamientos, sindicatos nacionales, federaciones nacionales, y la propia Central Bolivariana desmintió al fiscal general de la República al decirle que de los 6, uno, que es Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana, dijo que en efecto Gabriel Blanco de Central ASI sí lo reconocían como dirigente sindical. Entonces significa que el propio fiscal general de la República no tiene la información precisa y sale a vociferar sin tener la información clara. Creo que fue un gran error del fiscal pronunciarse de esa manera tan mal, porque se le veía el odio en la cara y las expresiones de calificación hacia venezolanos. De esa manera no vamos a reconciliar al pueblo de Venezuela, de esa manera no vamos a lograr que a través del diálogo social se reconstruya una sociedad que tenga derechos, una sociedad con un sistema democrático sano. No se puede lograr con funcionarios que califican sin tener los instrumentos en la mano. Y sin que haya una sentencia definitivamente firme, ¿no? Porque, bueno, tienen que continuar las investigaciones, la apelación y todo. Pero más allá de eso, Marcela, ¿cuáles son las próximas acciones a seguir desde el gremio de trabajadores, todas las centrales? Porque no es nada más este grupo de trabajadores que está preso, hay otros más, el Estado, el gobierno de Nicolás Maduro, que se hace llamar presidente obrero, que a veces creo que se olvida la consigna con la que llegó al poder, muy aparte de que lo haya dejado el fallecido presidente Hugo Chávez. Yo soy un presidente obrero y hoy está condenando 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores, sean sindicalistas o no, los está condenando, porque es su gobierno el que los condena. Entonces, ¿cómo ves este panorama? Porque puede lograr que entre todas las centrales haya miedo y se cohíban de ejecutar acciones, o ya está en marcha trabajar en acciones en pro de ayudar y apoyar a esos, no solamente esos 6 trabajadores, sino a los otros que siguen, que permanecen como los de Sidor, que permanecen detenidos. Así es, nosotros tenemos una consigna en la Central ASI que es en la mesa dialogando y en la calle protestando. Estamos articulando con las distintas organizaciones, con el movimiento sindical, para empezar las acciones y movilizaciones para lograr la liberación de los compañeros, cada uno de acuerdo a su organización. Estamos hablando con organizaciones de la sociedad civil también,
pidiendo acompañamiento para eliminar o anular una sentencia de tal magnitud que dejaría un hito oscuro en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro y el propio presidente deben evitar que una sentencia de ese nivel marque a un presidente obrero como un violador de derechos humanos, al condenar la libertad sindical, así como nos estamos condenados los venezolanos a un salario de $4, congelado el salario desde hace más de un año y condenados a vivir con precarización y por debajo del umbral de pobreza. Es decir, ¿van a la calle? Vamos a la calle, por supuesto, vamos a hacer acciones porque el movimiento sindical es revolucionario, el movimiento sindical reclama, el movimiento sindical protesta en la calle y estaremos siguiendo todos los pasos posibles a nivel internacional y nacional y defendiendo la apelación, pero jamás dejaremos la calle porque sin sindicatos no hay democracia. Algo para finalizar y que te lo debí preguntar al inicio, pero bueno, también llama la atención que se hable de que las pruebas son capturas de pantalla contra estos trabajadores, que había la participación de un patriota cooperante. Vuelve a sonar el término de patriota cooperante, que son aquellas personas anónimas que dicen, bueno, él hizo, él hace, te señala, y te van y te buscan sin mayores pruebas. Entonces, ¿hay una debilidad en el sistema o es porque estamos en era preelectoral y todos los movimientos se están haciendo en función de hacer ver que, bueno, aquí hay que frenar las protestas de calle, aquí hay que meter a la gente en el carril como sea, vienen elecciones presidenciales, hay movimientos en el gobierno, no solamente es contra los trabajadores, es contra los políticos, la persecución contra todo el mundo? Sí, hemos constatado que se repite el tema, tanto en los detenidos, en el caso de Tarazona, de Robert Franco, que son del sector magisterio, del Colegio de Licenciados, de Aspudo, y en el caso de los compañeros detenidos y en el caso de los sidoristas, en todos, cuando hablamos con los familiares y los abogados nos dicen, es que hay de testigo un patriota cooperante. Las actuaciones que nos muestran los abogados evidencian que los propios órganos policiales han desestimado esos testigos porque son direcciones falsas, van 15, 20 veces a esas casas, los vecinos dicen aquí no vive nadie, o dice hace mucho tiempo no están esas personas, y al final hacen un informe diciendo que no existen. ¿Cómo entonces tales fiscal que hay un plan conspirativo de resistencia, de ataque, de...? Y en relación a los teléfonos, todos sabemos que nuestro Código Penal, yo además de dirigente sindical soy abogada, y nuestro Código Penal establece para que una llamada, un mensaje de los teléfonos pueda ser considerado prueba, primero tiene que haberse solicitado al Ministerio Público la grabación para poderla promover como prueba. Por lo tanto, todo eso que se haga contrario a lo que establece nuestra legislación es nulo. Por eso decimos que no hay pruebas y sin una prueba fueron condenados la libertad sindical y fueron condenados los derechos de los trabajadores en Venezuela. ¿Cree que la apelación traiga algún resultado? Estamos pidiendo la reflexión por el impacto internacional a la violación de los derechos humanos, laborales y sindicales que trae una sentencia de este tipo. El presidente de la República debe, como garante de los derechos en Venezuela, pedir al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los tribunales revisen esa decisión para que sea ajustada a derecho, no se incumpla el derecho fundamental a la libertad sindical, que es un derecho humano inherente a los trabajadores y que no puede ser vulnerado jamás, y menos conociendo él como dirigente sindical, que los dirigentes sindicales siempre vamos a estar en la calle reclamando lo que le corresponde a los trabajadores. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. Estamos haciendo seguimiento constante de esta situación con los trabajadores de nuestro país. Todos somos trabajadores, todos tenemos que trabajar para salir adelante, pero no me quiero despedir sin antes dejarles un dato. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en lo que va de 2023 se han registrado más de 4.000 protestas en la calle, que representa un aumento del 12% en comparación al año pasado, y más de 3.000 de estas protestas son de personas exigiendo un salario digno, es decir, rechazando que cobren menos de $4 mensuales. Amigos, gracias por acompañarme cada domingo y recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.